Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta nueva actividad de la Sociedad de Gastroenterología y la Clínica de Gastroenterología, y le damos a todos la bienvenida. Vamos directamente a pasar a presentar a nuestro coordinador. Tenemos el gusto de tener al profesor Henry Cohen como coordinador de esta actividad sobre eructos supragástricos, así que bueno, sin más preámbulos, Henry, toda tuya la actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenas noches a todos. Es un placer volver a compartir una actividad conjunta con la cátedra de Gastro. El tema es un tema muy interesante que vemos bastante en la práctica cotidiana, no de todos los días, pero vemos bastante. Como todos sabemos, el eructo es la emisión audible de aire desde el estómago o del esófago a través de la faringe. Un eructo ocasional durante o después de las comidas es un proceso fisiológico normal. Sin embargo, se puede volver molesto cuando es demasiado frecuente, hasta el punto tal de afectar la calidad de vida de una persona, y en ese caso es cuando recurren a nosotros los médicos, ¿verdad? Desafortunadamente, los eructos excesivos rara vez se reconocen como un problema de salud significativo, y a veces somos los propios médicos los responsables de no reconocerlo. Sin embargo, en los criterios de Roma, ya en los criterios de Roma 4, se reconoce el diagnóstico de belching disorder, o eructación excesiva, se podría decir en español, y en este caso necesitamos una evaluación profunda de la historia clínica con un criterio diagnóstico que ya es conocido. Primero, debe ser molesto, lo que significa lo suficientemente importante como para afectar las actividades de la vida diaria, y además los eructos que ya vengan del esófago o del estómago deberán presentarse, como siempre en la clasificación de Roma, más de 3 días a la semana en los últimos 6 meses. Entonces, como decíamos, los eructos pueden ser gástricos o supragástricos, ¿verdad? Los supragástricos se producen en el esófago. El eructo supragástrico se caracteriza fundamentalmente, y lo diferenciamos del gástrico, por su frecuencia y la repetitividad, mientras que el eructo gástrico es un mecanismo fisiológico para expulsar el aire tragado del estómago. El supragástrico ya es considerado, y es un concepto muy importante, y por eso van a ver por qué está estructurada así esta mesa, un trastorno del comportamiento. A menudo puede haber otras enfermedades que acompañan, como la herniación, la aerofagia, el globus, pero sobre todo nos interesa recalcar que se pueden asociar al reflujo gastroesofágico, y que en este caso puede ser particularmente importante. Sobre todo estos puntos de vista hay muchas más cosas, y tomando como ejemplo algunas historias clínicas que nos presentará la doctora Jessica Pontet, asistente de la Clínica de Gastroenterología de la profesora Olano, nos ilustrará sobre fisiopatología clínica, diagnóstico y tratamiento la doctora Laura Solé, prestigiosísima gastroenteróloga argentina, por todos conocida, además de amiga tanto personal como todos los gastroenterólogos uruguayos. El doctor Elvio Kuster, gastroenterólogo y pionero en el estudio de motilidad esofágica en nuestro país. La licenciada Gabriela Morales, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, máster en intervención en trastornos de la personalidad y trastornos emocionales, especializada además en terapia dialéctico-comportamental. Y finalmente la licenciada Diana Rudaseski, licenciada en fonoaudiología y con una enorme experiencia en estudios de trastorno de la deglución. Entonces agradezco mucho a Carolina y a Virginia por invitarme a coordinar esta mesa, y ya los invito a disfrutar de las intervenciones de los colegas. Adelante entonces, Laura. Bueno, muchas gracias Henry por la presentación, y a Carola por haberme invitado. Gracias por confiar en mí para este breve resumen. Voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a charlar un poquito sobre este tema de los eructos supragástricos. Voy a tratar de llevar esto bien pequeñito, así no molesta la pantalla. Muy bien. Bueno, esta imagen que vale más que 1000 palabras. Y como decía Henry, el eructo es un fenómeno común, pero puede volverse molesto si es excesivo, y principalmente, como él hacía hincapié,
si desencadena síntomas de reflujo gastroesofágico. Por definición es esto, es el escape audible de aire desde el esófago o el estómago hacia la faringe, y los vamos a clasificar en eructos gástricos y supragástricos. Pero un poco para poder entender lo que después vamos a ver en los casos clínicos, cómo determinamos, cómo vemos, cómo medimos al eructo y cómo sabemos si es gástrico o supragástrico, tenemos que entender principios muy sencillos y básicos de la impedanciometría, que me voy a atrever a resumirles en unos poquitos slides. Y entonces, la impedanciometría es la oposición a la resistencia que un circuito ofrece a un flujo de corriente eléctrica. Se expresa en ohmios, se designa con la letra Z, es inversamente proporcional a la conductividad eléctrica de la pared de un órgano o de su contenido. ¿Y por qué cambia la impedancia? Y porque tengo solutos en ese bolo. Si no hay bolo, hay poquitos iones, entonces la impedancia es alta. Pero cuando el bolo se hace presente con todos los iones que puede tener, la impedancia cae. Entonces, la impedanciometría se basa en estos cambios de la electroconductibilidad que están generados por el movimiento del contenido a lo largo del esófago. La electroconductibilidad es variable, de acuerdo a las características físicas que va a tener el contenido del esófago y es inversamente proporcional a la impedancia. Por lo tanto, recordemos, alta impedancia, baja conductibilidad. ¿Y por qué lo pongo en azul? Porque ya vamos a ver que en los plots de impedanciometría se ven la alta impedancia con colores azules, porque va a representar el aire. Y la baja impedancia es la que representa la alta conductividad. Entonces, en esta escala de degradé de colores, vamos a ver la alta impedancia para el aire, luego la pared esofágica, la saliva, el alimento, y lo que más baja impedancia, pero alta conductividad va a tener, es el contenido refluido, porque tiene muchos iones. Y entonces, ¿cómo lo voy a medir? Bueno, acá ven una sondita de impedanciometría, vemos el bolo y vemos los dos transductores de impedancia. ¿Qué pasa cuando este bolo pasa por este transductor y después por este? Bueno, vamos a ver. Recordamos que la impedancia la mido en ohmios y la voy a ver en una curva en relación al tiempo. El tiempo que tarda en pasar de un sensor al otro. Bien, primero tengo una línea de base, ¿no? Como todo, que es donde no hay bolo, porque la línea de base es cuando todavía no tocó el primer sensor. Y entonces se va a ir trasladando el bolo, cae el 50% de la línea de base cuando cae la impedancia porque el bolo pasó, y cuando sale el bolo recupera ese 50% de la línea de base. Y ahí decimos que hay un clareamiento del bolo. Bien. En este esquema, en esta gráfica de la impedanciometría, podemos ver un plot de gráficos de trazados y el plot de la impedancia vista con alta definición. Entonces, podemos ver tranquilamente cómo la deglución se realiza en dirección orocecal, cómo va cayendo la impedancia y se ve perfectamente cómo va de derecha a izquierda. Bien, en un reflujo vemos lo contrario, miren qué bien se ve con la imagen del contenido de solutos, ¿no? Con la diferencia de colores, como les había mostrado. Acá hay aire, pero acá realmente hay material refluido, se ve muy claramente. En el trazado de gráfica se ve cómo cae la impedancia y cómo la dirección es de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, y en esta coincide con la caída del pH. Por eso decimos que es un reflujo ácido. Acá tenemos un ejemplo de un reflujo, pero de material no ácido. Y entonces, ¿qué evalúa la impedancia? El tránsito del bolo, con dilución, con reflujo, del contenido que sea. Ácido, débilmente alcalino, líquido, gaseoso, mixto. Extensión proximal, cuánto llega a los dos sensores proximales. La duración. Y veo el movimiento del aire. Esto es lo interesante, porque yo puedo ver si hay aerofagia o si hay eructos.
y si estos eructos son gástricos o supragástricos. Pero, y entonces, ¿cómo vamos a ver la aerofagia? De ver esto otro, de ver si podemos acelerar. Vamos a verlo como un aumento de la impedancia que va de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Acá está tragando aire. El aire se ingiere en el esófago, pero no se expulsó. Eso es aerofagia. Y en el eructo gástrico vemos que el aire salió del estómago, se fue para arriba y va aumentando la impedancia con el tiempo. Es un mecanismo fisiológico que tenemos para ventilar el aire que fue tragado y que está desde el estómago saliendo hacia faringe. La distensión del exófago proximal inducida por este aire me va a desencadenar relajaciones transitorias, que va a permitir que el gas se libere de forma retrógrada a la faringe, y esta relajación transitoria es un reflejo vagal a través del tronco encefálico y no es un reflejo local. A ver, ¿qué es esto de la relajación transitoria? Este es el modelo de la vía neural de la relajación transitoria producido por la estimulación de las aferencias vagales subdiafragmáticas. Es decir, se distiende el diafragma, asciende, entonces se estimula todo por vía del ganglio nodoso, haciendo una conexión con el núcleo del tracto solitario y solamente con la porción caudal del núcleo dorsal del nervio vago. ¿Y por qué digo solo con la parte caudal? Porque son, caudal, está bien dicho, porque son las neuronas que van a terminar con, primero siempre la primera liberación es colinérgica, pero la segunda liberación es cuando hace contacto con el efector, que es el músculo liso, puede ser nitrérgico o colinérgico. Y en este caso, esta vía es exclusivamente nitrérgica, es decir, exclusivamente inhibitoria. Y entonces, ¿qué hace? Relaja ese músculo liso, me relaja, me produce la relajación transitoria. Entonces, vemos que es un reflejo vago-vagal que implica solamente un camino inhibitorio. Y durante esta relajación transitoria se acorta el esófago. Y a menudo esto produce una contracción del músculo más fuerte del longitudinal que del circular, por eso se acorta. Y esta discordancia entre las dos capas musculares estira las neuronas mientéricas y libera óxido nítrico, que posiblemente es lo que está involucrado con este mecanismo de la relajación transitoria. Y entonces, ¿cómo vemos al eructo supragástrico? Miren, es un trastorno del comportamiento, porque acá primero el paciente aspiró o tragó aire. Así que fíjense, acá aumentó la impedancia como de la boca al estómago. Pero en menos de 2 minutos lo expulsa a través de faringe. Es decir, que entró, no pasó al estómago y salió. Esto en 2 segundos, no 2 minutos, 2 segunditos nada más. Es muy poquito el tiempo. Y el mecanismo es que el diafragma se contrae, genera presión negativa en el esófago, el esfínter esofágico superior se relaja, entra el aire, lo succiona o lo traga, y el aire después sale inmediatamente de forma retrógrada hacia la faringe, aumentando la presión gástrica y esofágica mediante un esfuerzo abdominal. Así que esto, aunque inconsciente, es voluntario. Esto que decía Henry con respecto a los cambios que fue adaptando Roma a nivel de los criterios, al principio en Roma II teníamos que los eructos excesivos eran una consecuencia de la aerofagia. Y lo que dijo claramente tiene mucha importancia, porque en esta etapa se tomaba todo dentro de una misma bolsa. Los eructos excesivos eran parte de la aerofagia. Luego, en Roma III, como llegó la posibilidad de medirlo con la impedanciometría, se permitió evaluar este movimiento del aire, del bolo en el esófago, encontrando un nuevo tipo de eructos, porque se dieron cuenta que había eructos que eran gástricos y otros que eran supragástricos. Entonces, Roma III amplió el concepto denominando eructos excesivos no especificados, como la subcategoría además de aerofagia, y renombró a todo como un trastorno de eructos. ¿Y qué pasó en Roma IV? Bueno, se separó totalmente. Aerofagia es una cosa y trastorno de eructos es otra. Y dentro de los trastornos de eructos tengo eructos gástricos y eructos supragástricos. En la aerofagia, la peristalsis esofágica impulsa el aire que se traga,
que termina acumulándose o en el intestino o en el colon, o se absorbe, manifestándose a veces como distensión abdominal, meteorismo. La terapéutica es otra, por eso se separa, porque en los eructos supragástricos acá no implica ningún peristaltismo esofágico y el aire deglutido nunca llega al estómago. Bien, entonces, ¿qué es normal? Esta es una interesante pregunta porque hay un pequeño número de pacientes que tienen eructos supragástricos y eructos gástricos y que pueden ser asintomáticos. Los eructos supragástricos se vuelven molestos si son excesivos, pudiendo perjudicar la calidad de vida, y lo más interesante, otra cosa que hizo hincapié Henry, fue que pueden inducir al reflujo. Eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a remarcar mucho. Sifrin y colaboradores propusieron como un valor normal al eructo supragástrico en un número menor o igual a 13 episodios en 24 horas, pero hay que tener en cuenta que a veces hay factores personales que pueden alterar el umbral, que puede haber hipervigilancia, hipersensorialidad, y que sienten esta cantidad de eructos como irritantes. Bien, epidemiológicamente la prevalencia de los eructos en la población general oscila entre el 6,7 y el 28,8%, y es más probable que los sujetos se quejen de síntomas de eructos cuando tienen síntomas de reflujo típicos, de manera simultánea, como pirosis o regurgitación. La enfermedad por reflujo gastroesofágica, en ella la prevalencia de los eructos va a variar ampliamente, de 4 al 75%. Fíjense, esto es interesante porque vamos a ver cómo hay casos en donde, bueno, el eructo supragástrico induce al reflujo y el paciente, solamente tratando la patología de eructo supragástrico, trata la enfermedad por reflujo, y en otros no. Tengo una enfermedad por reflujo refractaria, y la refractariedad es debida al eructo supragástrico. Hay mucho para ver, y también, aunque les parezca mentira, vamos a ver que se puede ver en lo que denominamos pirosis funcional, porque la distensión también produce pirosis. Ya en el 2002 creo que los trabajos de Jan Tak mostraban que si se distendía el esófago podía reproducir la pirosis, el esófago proximal. Bueno, sigamos. Sifrin vio que la prevalencia de los eructos supragástricos, 3,4% de los pacientes remitidos a su unidad de fisiología gastrointestinal terciaria. Y esta prevalencia también se vio que era regional, porque los japoneses mostraban una menor prevalencia que los británicos. Conductualidad, veremos. ¿Cómo es el eructo supragástrico? ¿Cómo puede inducir reflujo? Bueno, la distensión esofágica inducida por el eructo supragástrico provoca la relajación transitoria. Este aumento de presión abdominal podría hacer subir el contenido gástrico a través del esfínter esofágico inferior, y la relajación transitoria podría provocar un reflejo de relajación del esfínter superior, que es a su vez el que deja que entre el aire al esófago. Glasinovic y colaboradores mostraron que en pacientes con enfermedad por reflujo, los eructos supragástricos excesivos, el 26% del porcentaje del tiempo de exposición al ácido era causado por este reflujo inducido por los eructos supragástricos. Un porcentaje alto. Y en este estudio también se mostró que mejorando el porcentaje, que había mejoría del porcentaje del tiempo de exposición al ácido, si reducíamos el número de reflujos de eructos supragástricos, que era lo que les comentaba hace un ratito. Esto indica que el eructo supragástrico en sí mismo puede provocar el reflujo y que no es una mera coincidencia. Bien, miren estos ejemplos que son muy, muy gráficos. Acá en la primera imagen tenemos un eructo gástrico, el que viene del estómago. Eructo gástrico que aumenta la impedancia, vemos, de fecal oral, que indica que el aire va del estómago hacia el esófago, de distal a proximal, de derecha a izquierda, y este eructo gástrico es seguido como si lo trajera al reflujo líquido, es decir, que se ve inmediatamente después de que subió la impedancia por el aire, una caída de impedancia por el ingreso de líquido. Es la flecha esta rojita. Bien. En esta otra vemos un eructo supragástrico. Y acá lo que vemos es que en el eructo supragástrico comienza con este trago de aire
que va a aumentar la impedancia y succiona a tragar el aire desde la faringe y luego vuelve a la línea de base por la salida del aire. Y este eructo va a inducir, el comienzo induce el episodio de reflujo líquido. Es como si se trayera con el eructo y con la expulsión del aire se trae un poco de líquido y hace un reflujo líquido conjuntamente con el eructo supragástrico. Pero no siempre es así. Miren este dibujo. Acá el reflujo comenzó antes. Y lo que pasa es que este reflujo molestaba tanto que el paciente empezó a hacer eructos supragástricos, varios, que son todas estas flechitas azules, para tratar de mejorar esa sensación incómoda que le había producido el comienzo del reflujo líquido. Y también puede pasar que no tenga relación con reflujo. ¿Cómo es esto? Bueno, miren, estos eructos supragástricos que vemos acá, en flechitas azules, no están relacionados con reflujo de líquido porque la impedancia no se modifica después del eructo supragástrico. Sin embargo, el paciente marcó pirosis. Entonces podemos ver cómo la pirosis luego del eructo supragástrico está marcada porque la distensión del esófago proximal fue la que me reprodujo la pirosis. Entonces, el eructo supragástrico puede estar en distintas situaciones, trayendo reflujo, tapando una situación que primero se generó con el reflujo de líquido, o simplemente la distensión provocando lo que diríamos una pirosis funcional. Bien. ¿Cuál es el impacto de los eructos supragástricos en el reflujo refractario a inhibidores de bomba? Bueno, estudios recientes demuestran la posible participación de los eructos supragástricos en los síntomas de reflujo en pacientes con reflujo refractario. Chhatrapati mostró que hasta el 42% de los pacientes con reflujo refractario tienen eructos supragástricos patológicos. Importante el número, ¿eh? Encontraron que la prevalencia varía entre los fenotipos de reflujo y miren, 37% en la enfermedad por reflujo no erosiva, recordamos que es la que tiene el porcentaje de tiempo de exposición al ácido mayor de 6% según el último consenso de Lyon, casi 40% en el esófago hipersensible, recordamos que tenía un porcentaje de TEA normal, menos de 4%, pero hay una asociación sintomática positiva, el paciente es hipersensible a una exposición normal al ácido, y también se ve en pirosis funcional, 22%, es decir, porcentaje de TEA normal y no hay asociación sintomática. Bien, entonces, los eructos supragástricos son potencialmente responsables de aproximadamente el 40% de los síntomas típicos, pirosis, regurgitación y dolor torácico. Por eso le estamos dando tanta importancia ahora, y en las primeras impedanciometrías no lo informábamos, y ahora realmente nos llama la atención y los tratamos de ver y de informar, porque vemos que tanto en esófago hipersensible, bueno, acá la gravedad de los síntomas de reflujo se correlaciona positivamente con la extensión de los eructos supragástricos, y estos estudios implican que se requiere tratamiento de los eructos supragástricos para aliviar los síntomas de reflujo en una parte de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo refractaria IBP. Y entonces vamos a finalizar pensando cuál es el tratamiento de los eructos supragástricos. Y aquí es que cada vez más en los trastornos funcionales vemos que no podemos trabajar solos los gastroenterólogos. Tenemos que trabajar desde la visión biopsicosocial y desde lo multi e interdisciplinario, porque necesitamos aquí desaprender o interrumpir el comportamiento adquirido. Dijimos que esto es una alteración conductual, este es nuestro objetivo. ¿Y de qué manera lo hacemos? Con la terapia cognitiva conductual dedicada y terapia del habla. Necesitamos al psicólogo y al fonoaudiólogo. Y acá, esto es importante porque comparten un concepto común de abordar componentes cognitivos y conductuales. La terapia cognitiva conductual se ha visto que reduce objetivamente más de un 50% de los eructos supragástricos. Y la terapia del habla mejora la gravedad de estos eructos supragástricos en el 83%. Bueno, vamos a ver cuál es el modelo que propone Seyfried.
Es un tratamiento que compuesto por 5 sesiones, con un primer nivel que es cognitivo. En este primer nivel cognitivo tenemos que se debe explicar al paciente el mecanismo del eructo supragástrico, porque el paciente tiene que entender que es un comportamiento subconsciente, pero deliberado, es voluntario, porque si no entiende esto no lo puede modificar. Si dice esto me pasa, pero yo no lo puedo controlar, ¿cómo lo modifica? Tiene que darse cuenta que sí, que lo puede controlar, cuidando muy empáticamente que el paciente no se sienta culpable, porque si no, no vamos a generar esa empatía necesaria para poder producir el cambio conductual. Y el segundo punto del nivel cognitivo es que el paciente identifique la señal de advertencia. ¿Vieron ese ejemplo que les di en donde el paciente comenzaba con eructo supragástrico cuando empezaba su reflujo? Bueno, a ver, una señal de advertencia es una sensación premonitoria que a veces que hacen los pacientes, que hace que los pacientes comiencen con estos eructos supragástricos para lidiar y tratar de aminorar esa sensación tan fastidiosa. En la mayoría de los casos pueden ser molestias en la garganta, molestias en el pecho o en el abdomen, y si lo identifican como una señal de advertencia, se puede usar como señal para comenzar con el ejercicio y detener la estampida de eructos supragástricos, porque realmente los pacientes muchas veces lo que hacen es como una estampida de eructos. Además, hay que trabajar sobre el paciente en la idea de que este eructo supragástrico, que ellos piensan que es útil para aliviar esa incomodidad, no es así y debe corregirse y borrarse de la conducta cotidiana. Luego tenemos un nivel conductual, y este nivel conductual es el necesario para instruir ¿en qué? En la respiración diafragmática, donde se inhala y exhala, pasando 3 segundos en cada fase del movimiento de la pared abdominal con la torácica, con apertura moderada de la boca, la posición de la lengua detrás de los dientes frontales superiores para que sea físicamente imposible realizar el eructo supragástrico. Y este entrenamiento se debe llevar a cabo al menos 2 veces al día durante 3 a 5 minutos en decúbito supino o sentado, especialmente cuando notan la señal de advertencia, la de alarma, y comienzan con estos eructos supragástricos, los tienen que controlar. Y los resultados que tenemos es un menor número de eructos supragástricos, menor hipervigilancia, mayor dominio con posibilidad de identificar una señal de advertencia, mejor aceptación y adherencia a la terapia cognitivo-conductual, y son factores predictivos para un mejor resultado de la terapia cognitivo-conductual que se mantiene al menos 12 meses, largo plazo. La doctora Carolina Orano me pidió que también les comentara, aunque sea palabras sobre las drogas que actúan sobre las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y de los eructos supragástricos. En este caso, son los agonistas GABAérgicos como el baclofeno, arbaclofen, lesogaveran, antagonistas MUGLU-RS. De estos, vamos a hablar del baclofeno, que es el único que tenemos, y tenemos varias cosas para decir, porque es cierto que es un medicamento que hasta el momento ha demostrado una mayor utilidad para disminuir las relajaciones transitorias, que vimos que estaban relacionadas con el eructo supragástrico. Hay una evidencia moderada de los agonistas GABA sobre esta disminución de las relajaciones y así disminuir los episodios de reflujo de contenido ácido o no ácido, y se recomienda como adyuvante a los IBP en pacientes con refractariedad, aunque tienen altos efectos adversos, cefalea, mareos, estreñimiento y principalmente somnolencia. Este reciente trabajo, que es específico y habla sobre los eructos supragástricos, menciona que sobre 12 pacientes, miren, es muy poquito, la verdad que es casi anecdótico, 12 pacientes, con sospecha clínica de rumiación o eructos supragástricos antes y durante el tratamiento, y fíjense, les dan baclofeno 10 miligramos 3 veces al día. La gente no sé cómo hacía para ir a trabajar. Lo que sí se vio es esto, es importantísimo cómo baja la aerofagia de 42 a 13, los eructos supragástricos de 188 a 123, la ruminación de 192 a 99,
no tanto los episodios de reflujo, pero esto fue, es decir, se ve que este efecto podría estar relacionado con un aumento de la presión en el esfínter esofágico inferior, una disminución de la frecuencia de la deglución, pero también especularon en que esto podría contribuir los efectos centrales del baclofeno, ¿no? Esta acción central, esta somnolencia, esta disminución de la hipervigilancia del paciente, que va a afectar el comportamiento del paciente, disminuyendo la mecanosensibilidad. Ellos concluyen que el baclofeno podría ser un tratamiento eficaz para pacientes con rumiación y eructos supragástricos, pero, a ver, creo que lo importante que nos tiene que quedar es lo que vimos, que sí está más detallado y mucho más, con mucha más fuerza, que es la terapia cognitiva conductual y la terapia del habla. Bueno, espero haber sido clara. Los dejo, ya voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Laura. Espectacular presentación. La verdad que una síntesis del problema redondita, perfecta. Y entonces ahora vamos a pedirle a Jessica que presente algunos casos que hemos vivido en los últimos meses, junto al equipo de gente que va a participar, que es la gente con quien estoy acostumbrado a trabajar en este tema y que vean a mis pacientes. Y por supuesto, Laura, vamos a pedirte que para cada caso hagas tus comentarios, tus agregados, lo que tú consideres, y también, por supuesto, el público puede enviar preguntas por el chat y vamos a tratar de transferírselas a todo el equipo. Adelante, Jessica. Gracias, profesor Cohen. Bueno, vamos a arrancar con el primer caso. Se trata de un hombre de 29 años que presenta eructos desde hace 6 meses, que son diurnos, múltiples, son tantos que ni siquiera sabe precisar la cantidad y claramente van en detrimento de su calidad de vida, y además presenta pirosis sin regurgitaciones ni síntomas respiratorios. De este paciente tenemos una videogastroscopía sin lesiones, una ecografía de abdomen normal, completamente normal, y una manometría de alta resolución que informa un esfínter esofágico inferior hipotenso y contractilidad esofágica prácticamente ausente. Y contamos con la pH impedanciometría, que informó eructos supragástricos más de 500 por día. El tiempo total de reflujo fue de aproximadamente 15%, el tiempo de reflujo de pie fue de 26% y acostado de 1.7%, y el número de reflujos fue de 281. Contamos aquí con las imágenes, profesor, lo que usted disponga. Sí, manejalo tú, Jessica, con los invitados. Elvio, muy bien. Doctor Kuster, si nos quiere comentar. No, les quería decir que este primer paciente es el más expresivo de los tres, desde todo punto de vista. Es un paciente que tiene una sintomatología muy florida, con más de 500 eructos observados durante el estudio. Y vemos la manometría. Yo cuando vi la manometría me sorprendí por la hipomotilidad franca que tenía, porque realmente no tiene contractilidad a nivel del cuerpo esofágico y tiene un esfínter hipotenso. La siguiente, por favor. Sí, claro. Jessica. Bueno, acá lo que se puede ver en este registro es una cantidad enorme de... Quizás para los que no estén muy acostumbrados a ver registros, pueden comparar un poco lo que es el periodo diurno. El nocturno se ve, abajo de todo se ve una barrita celeste horizontal, es el periodo nocturno, ¿tá? Por supuesto que en la noche hay poco movimiento de la impedancia, pero es brutal la cantidad de movimientos de impedancia que hay fuera de lo que es la barrita azul, celeste, hacia los costados. Y en su mayoría son eructos supragástricos, son más de 500 realmente. Y se observa que son todos durante el periodo diurno. El paciente se le pide que él los vaya registrando, digamos. Yo le pido que haga un registro paralelo, tanto en la hoja que él se lleva el diario, donde marca los horarios de las comidas y demás, y además que lo haga aparte presionando un botón en el aparato. El paciente
claramente subregistró los eructos que después fueron encontrados durante el análisis, ¿verdad? Él creo que refirió algo así, sí, algo así como 80 eructos, y se contaron más de 500. Y bueno, de acuerdo con lo que decía Laura recién, este es uno de los pacientes que tiene un claro reflujo patológico. Daba un tiempo total de reflujo de 15.3% de la prueba, para un máximo normal de hasta 6, digamos, ¿no? Y muchos reflujos, también episodios de reflujo durante la prueba, 195. Siguiente. Tenemos más imágenes. Sí, aquí hay una magnificación de una parte del trazado, de una parte chica del trazado, donde se ve claramente, bueno, en este caso se ven 4 eructos supragástricos que están marcados. Ustedes ven, como decía Laura recién, qué rápida que es la bajada y la subida, ¿no? Es realmente muy rápida, no llega a estómago. En este caso acá no hay ningún cambio en lo que es la pHimetría. Si lo ven, la pHimetría está en la parte horizontal de abajo, la que dice pH1 abajo a la izquierda. Esa es la zona de la pH. Siguiente. Magnificación aún mayor de lo que es uno de esos 4 que les mostré recién. Ven claramente cómo el aire va bajando de izquierda a derecha, ¿sí? Y cómo luego rápidamente sube de izquierda a derecha. O sea, baja de izquierda a derecha y sube y vuelve a subir. Y bueno, es eso básicamente, sin llegar al estómago nunca. Siguiente. Eso es todo. Esas son eso las es todo. que tenemos de este caso. Bien. Muchas gracias. Perfecto, de nada. Bueno, se realizó diagnóstico en este paciente de eructos supragástricos por todo lo que explicó el doctor, y se indicó tratamiento con fonoaudiología y psicoterapia conductual, y tenemos también a las especialistas conectadas, ¿verdad, profesor? Sí, claro. Adelante. ¿Quieren contarnos un poquito cómo trabajaron con este paciente? Así... Quizá algún comentario previo, si querés, Jessica. Un par de cosas importantes, ¿no? Primero, el primer impacto que provoca en estos pacientes es que se le hable que existen los eructos supragástricos porque no los conocen. Y entonces, eso sucede porque muchas veces es minimizado el síntoma del eructo. Igual que es minimizado el paciente funcional digestivo en general. Aquello de decirle que tranquilo, no tiene nada, es algo funcional, está nervioso. No funciona. Y ya sabemos hace mucho tiempo que no funciona. Entonces, lo primero es plantearle el diagnóstico clínicamente, y el paciente normalmente acepta hacerse los estudios, aunque les impresiona un poquito cuando uno le describe lo de la sondita, las 24 horas, etcétera, pero los aceptan de buen grado. Y cuando viene el diagnóstico, sienten el impacto del diagnóstico y la motivación de hacerse los tratamientos. Entonces, la etapa siguiente es tener un equipo de trabajo, ¿verdad? Y hablar con los colegas y motivarlos inicialmente, y entre nosotros nos pasamos bibliografía y estamos en contacto de forma permanente. Y eso me parece que es clave para poder realmente ayudar al paciente. Así que en este caso, que es el primero, por eso hago estas apreciaciones, y vamos a empezar por Diana, que es, como dijimos, fonoaudióloga. Adelante. Hola, buenas noches a todos y gracias por invitarme a estar con ustedes, que realmente me hace sentir muy privilegiada por pedir mi participación, también con los pacientes. Este paciente que acaba de presentar la doctora, realmente es un paciente que estaba desesperado. La situación a él lo desbordaba realmente. Un rengloncito les quiero contar de cómo es el trabajo nuestro, del fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo, cuando recibe un paciente, lo que tiene, como somos rehabilitadores, no podemos solamente fijarnos en lo que el paciente nos dice, sino que tomamos totalmente en cuenta lo que el médico derivante, por el motivo de consulta que el médico derivante nos expresa, y después queremos objetivar a lo máximo posible, porque más cuando un paciente está desbordado,
sí, hoy tuve, hoy no tuve. Entonces, es tan importante el estudio impedanciométrico, los estudios del doctor Kuster, que tenemos cuantificado, que el paciente venga con el estudio cuantificado y con el motivo de consulta del médico. Y esa va a ser nuestra centralita. ¿Qué pasa? Lo que queremos nosotros es, objetivando, que el síntoma, si bien capaz no lo podemos anular, también en esa objetivación es, a ver, este síntoma, ¿qué duración, qué intensidad y qué frecuencia tiene? Y ahí vamos a saber que estamos bien encaminados, porque si no, no queremos hacerle perder tiempo al paciente. Bueno, este paciente puntualmente, vamos a este paciente puntual, nos costó muchísimo que se sujete a buscar objetivar su síntoma. Era un paciente que no anotaba, y me siento mal, y después venía al consultorio. Es un paciente que le costaba mucho objetivar. Lo tuve que ir convenciendo mucho, y empezamos con el tratamiento muy de a poquito, porque tampoco cumplía y no respetaba las 2 veces por día, como dijo recién la doctora, no respetaba todo lo que fuese medible y el marcable, a él le costaba. Pero bueno, ¿quieren que les cuente un poco en qué se basa el tratamiento fonoaudiológico, o quieren que les diga el paciente? No, sí, por favor, si nos puede explicar. Ahí está. ¿Qué pasa? Nosotros, los fonoaudiólogos, como somos funcionalistas y somos rehabilitadores, siempre, así como queremos ir a lo más objetivo posible, buscamos acercarnos al patrón normal de la función. El patrón normal es la meta, a acercarnos o a abrazar. El patrón normal por cada función que estamos rehabilitando. En este caso es el patrón normal de la deglución y la respiración. Puede ser el patrón normal también de la respiración nasal para el respirador bucal, en fin. Como bien dijo la doctora recién, a través del patrón normal, que el patrón normal de la respiración, por ejemplo, es nasal, y nosotros a la boca le llamamos esfínter bucal. Entonces, a raíz de, tratando de que la respiración sea solamente nasal, nasodiafragmática, podemos hacer el juego de válvulas que comienzan a través del esfínter bucal, después viene la compresión del dorso lingual contra el paladar duro, después vendría la base de la lengua contra la faringe y el velo del paladar contra la pared posterior de la faringe, y ahí vendría la horizontalización de la epíglotis. Son todas válvulas que se cierran y se abren al paso del bolo. El cierre glótico y el cierre de bandas ventriculares, el cierre laringio es triple. Y ahí vendría después el esfínter esofágico superior, y después ya nosotros en realidad no tendríamos más injerencia, porque históricamente, y yo a mis alumnas y alumnos, toda la vida les decía, nosotros vamos hasta el esfínter, hasta el tiempo faringio. Resulta que con estos pacientes nos hemos tenido que adaptar. Bueno, con este chico en realidad tenemos una feliz noticia, porque la última vez que lo vi ya estaba bastante rehabilitado. Yo también le pedí no lo pude objetivar, pero él mismo me dijo, hace el último mes no sentí ni una vez. Y es un paciente que es muy interesante porque jamás yo lo vi erutar. Adelante mío, no erutó nunca. Muy diferente a otros que sí que eran más enmarcables, digamos. Así que, basados en esto, no sé si quieren que les cuente los ejercicios, con todo gusto se los digo, pero basados en mantener la respiración nasodiafragmática y jugar
con la sincronización de los esfínteres a partir de lo que llamamos esfínter bucal, que por suerte podemos trabajar, porque es voluntario y es consciente. Entonces nosotros todo lo que es boca, lengua y faringe lo podemos trabajar porque es consciente. ¿Qué más quieren que les cuento? ¿Un ejercicio, por ejemplo? Bueno, a ver. Vamos adelante, doctor. Diga, Podemos profesor. ir con los casos, porque tenemos 3 casos y en todo caso, si después da tiempo, podés entrar más en los detalles, pero me gustaría escuchar a nuestra querida compañera, la psicóloga. Adelante. Ahí está, sí, por eso no me quiero exceder. Bien. Bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es interesante estar en un contexto que no es el más habitual para mí, pero y bueno, es súper interesante que ha sido el trabajo con estos pacientes. Capaz que, bueno, algunas de las cosas las planteaba, ¿no? Recién en lo que es el abordaje cognitivo-conductual. Esto, ¿no? Primero de traer como la idea de que es un comportamiento aprendido, ¿no? Tal cual yo la escuchaba a Laura lo que planteaba, y que tampoco caer como en la culpa, ¿no? Que eso, bueno, como con muchos otros diagnósticos, ¿no? Donde a veces esto de decir, bueno, ya lo que yo puedo hacer con esto, pero tampoco este lugar de que soy el culpable. Este paciente puntualmente tenía una afectación de lo que es su vida social y su estado de ánimo bien importante, que también, bueno, en lo que tiene que ver con la evaluación, ¿no? de mi parte, lo que tiene que ver con estado de ánimo, ansiedad, rasgos de personalidad, el paciente tenía como una cuestión del control y de hecho un trastorno de ansiedad social. Entonces, en realidad, al principio estuvo un poco reacio por todas las vueltas en las que ya venía, pero fue un paciente que yo derivé también a consulta con psiquiatra, y que la psiquiatra comenzó tratamiento con escitalopram, y eso también disminuyó lo que eran sus niveles de ansiedad casi que permanentes. Cuando yo lo empiezo a ver, él ya estaba en tratamiento, ¿no? Con Diana, y bueno, trabajar como todo lo que tiene que ver con esto de cumplir con los ejercicios, ¿no? No era yo la que tenía que entrenarlo en esos ejercicios, sino que reforzar la importancia, ¿no? Y creo que eso fue parte y fue importante también, bueno, cuando fue empezando a remitir también su estado depresivo. Hubo mucho trabajo en lo que tiene que ver con lo cognitivo, ¿no? O sea, todos los pensamientos que de alguna manera como que habilitan. Yo tengo algunas cosas que él planteaba, ¿no? Como decir, bueno, si por ejemplo, si lo dejo pasar, es lo mismo porque va a volver. O, ¿no? Tengo mucho miedo como del descontrol, entonces esta cuestión, ¿no? de estar como en un estado de alerta y como de alguna forma como sobreatendiendo todas sus sensaciones fisiológicas. Es también, así como tenía esta cuestión, digamos, más compleja desde el estado de ánimo y de ansiedad, es un paciente que tenía mucho entrenamiento ya previo en lo que son prácticas de meditación, de mindfulness, cosa que yo incorporo en el trabajo con estos pacientes, y con él fue como retomar esto, ¿no? En el poder, a partir de retomar la práctica regular de los ejercicios de mindfulness, por ejemplo, poner un poco más el foco en las situaciones sociales, sacar el foco de su cuerpo, digamos, de todo su funcionamiento, y ponerlo más en lo que estaba pasando. Y eso fue un entrenamiento bien valioso de este paciente, ¿no? Porque dejaba de estar en la conversación, en lo que fuera que estuviese, para estar como hiperalerta a todo lo que estaba pasando en su organismo. Y además es un paciente que había empezado, como pasa con estos pacientes, a evitar muchas situaciones sociales. Entonces también ahí, desde lo que es el abordaje conductual, trabajar en exposición, o sea, hacemos una jerarquía de situaciones, ¿no? En función de la ansiedad que genera, y bueno, por ejemplo, este paciente antes de exponerse, teníamos ejercicios de relajación como para que él los escuchara, es decir, bueno, antes de ir a una reunión, etcétera, poder hacer estos ejercicios y modificar también en lo que tiene que ver con la reestructuración cognitiva,
modificar estos pensamientos, ¿no? Decía, bueno, si alguien se da cuenta no es el fin del mundo, o respirar profundo me va a servir más que seguir enojado. Y por último, otra de las intervenciones también a nivel desde lo conductual, que muchas veces hacemos, son lo que se llaman como experimentos, ¿no? Como en decir, el paciente viene con cierta creencia y decir, bueno, vamos a probar. Este paciente estaba convencido de que más allá de los ejercicios, etcétera, había algo que él hacía mal cuando hablaba, y que eso era parte de lo que estaba ocasionando sus eructos. Entonces, el ejercicio, que no iba a suponer un nivel alto de amenaza, que propusimos fue que leyera en voz alta en su casa. Y en realidad, bueno, vino como muy contento de decir, no, anduvo bien, yo pensaba que era mi mecanismo de hablar. Y eso evidentemente cuando estaba en una reunión o en una situación social, activaba, ¿no?, una mayor ansiedad y repetía esta conducta, ¿no?, que ya tenía como incorporada. Entonces, bueno, fue como una intervención por todos esos lados, pero en este caso también yo evalué que bueno, la necesidad del abordaje también con psiquiatra por la repercusión que estaba teniendo y porque además era un paciente con antecedentes de episodios depresivos. Excelente, Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias. Jessica, tengo una pregunta de Julio Chileski sobre si se descartó colagenopatías en el paciente. El paciente no tenía una colagenopatía, pero sí me gustaría saber, para todos y también para Laura, si les parece que por la historia clínica del paciente era importante buscarla. Sí. Acá hay, es decir, el trazado manométrico es un trazado muy particular en donde me parece que es un paciente en donde el eructo supragástrico está acompañando una enfermedad por reflujo verdadera, y tal vez este eructo supragástrico que comenzó 6 meses previos a la consulta, no mucho antes, estaría acompañando tal vez a todos los síntomas que le producía la enfermedad por reflujo, porque esa impedancia basal que tenía tan baja en la impedanciometría me está diciendo que probablemente esto tenga bastante tiempo, aunque no tenga endoscópicamente lesiones. Y tiene una peristalsis cuando se ven asociados en la manometría un esfínter esofágico inferior hipotensivo, más una motilidad inefectiva completa, porque aparentemente ninguna onda fue peristáltica. Una de las cosas que hay que tratar de descartar es que no haya una colagenopatía, una alteración del efector, es decir, del músculo liso, que afecta tanto el esfínter esofágico inferior como la actividad de motilidad del esófago. También se puede ver esto en pacientes con reflujo severo y crónico. Creo que es de los trazados que había mostrado 4 ejemplos, este es el que se asociaría, que tal vez hacía múltiples eructos frente a todo un episodio de reflujo, podría asociarse a eso. No sé si alguien quiere comentar a lo que yo comenté. No, es muy completo, por supuesto. ¿Y tenés algún otro comentario sobre el paciente? ¿Sobre los comentarios de las compañeras? Y a mí me parece fantástico cómo lo llevaron adelante. Creo que ahí, en este paciente justo es el trípode esencial, es tratarlo farmacológicamente porque tenía reflujo, porque tiene una peristalsis inefectiva muy importante y una hipotonía a nivel esfinteriano, así que hay que tratarlo sí o sí. No es solo el tratamiento de los eructos supragástricos lo que me va a sacar los episodios de reflujo. El tratamiento de los eructos supragástricos lo va a dejar vivir, porque como decía bien Gabriela, no era compatible con su vida, ¿no? Acá es el trípode perfecto, trabajar gastroenterólogo, terapia cognitiva conductual y la fonoaudióloga esencial, porque este debe ser el típico paciente con reflujo refractario. Y bueno, que coincide con una alteración de la conducta, que coincide con
me llama la atención que ya hace solo 6 meses que presenta todo esto, o tal vez hace solo 6 meses que lo reconoce. Gabriela podrá decir, porque tal vez ese comportamiento ante la exposición y los problemas para hablar y demás, tal vez lo tenía desde mucho antes. Gabriela. Sí, la ansiedad frente a situaciones sociales, bueno, él había vivido todo el tema el año pasado, bueno, el que vivimos todos, ¿no? Del retiro en la presencialidad y el volver y todo eso había disparado como a niveles elevados de ansiedad. En lo que refiere específicamente a los eructos, él me plantea, bueno, sí, desde que hacía 6 meses, pero venía con otra sintomatología ansiosa, digo, no sé, yo no indagué mucho en cuestiones, bueno, nada, como gastroenterológicas asociadas a eso, pero quizá ya venía con alguna alteración también. No sé. Ya que te tengo acá, Gabriela, Gabriel Cisnero nos pregunta cuántas sesiones de tus tratamientos se estila hacer como promedio. En realidad lo que plantea la bibliografía son unas 5 sesiones, ¿no? Pero también en esto, es decir, donde uno haría todo lo que es la psicoeducación, que en el caso de los pacientes que yo vi ya venían, ¿no? Con la psicoeducación hecha por ustedes. En realidad en el caso de este paciente fueron bastantes más sesiones, pero por justamente es decir, en esto de la evaluación que yo hago de lo que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Donde acá había un componente ansioso, depresivo, ¿no? La necesidad de la derivación, trabajar la derivación, etcétera. O sea que con este paciente fueron unas 10 consultas, una cosa así. Perfecto. Nos quedan unos minutos. Yo por ahora no tengo más preguntas, así que podríamos ir vamos a plantear un caso más, porque los otros 2 casos son muy similares y creo que con un caso vamos a estar bien, Jessica. Así que adelante. Perfecto. Bueno, cerrando el caso 1, por lo que comentaron Diana y Gabriela, afortunadamente el paciente tuvo una mejoría evolutiva, ¿sí? Vamos al caso 2 entonces. Se trata de un hombre de 40 años que presenta como antecedentes a destacar contexto de tabaquismo y estrés, y presenta eructos desde hace 6 años, diurnos durante la alimentación y la conversación. Además, asocia distensión abdominal, refiere flatulencia. Contamos también con una videogastroscopía sin lesiones, como en el caso anterior, y una ecografía abdominal normal. La manometría de alta resolución también fue normal, y la pH impedanciometría informó eructos supragástricos a razón de 30 por día, un tiempo total de reflujo de casi 7%, un tiempo de reflujo de pie de 11% y acostado de 0, y el número de reflujos fue de 78. También contamos con las imágenes. Doctor Kuster, si las quiere comentar, por favor. Lo que les decía es que evidentemente mucho menos tanto clínico como de los estudios, ¿verdad? 30 episodios fueron detectados durante la pH impedancio. Como ven, la manometría es absolutamente normal, con peristalsis conservadas. Siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos el registro de este paciente, donde si recuerdan un poquito el registro anterior, el registro macro de las 24 horas, acá no hay tantos episodios de impedancia como en aquel. Y como bien dijiste, Laura, el primer paciente, Felipe, no voy a dar el nombre, perdón, el primer paciente que tenía una impedancia muy bajita, que era de 500 más o menos la nocturna. Acá ya sube a 2400 esta impedancia, ¿tá? Y bueno, es un patológico, pero mucho más bajo que el anterior, que estaba en 15 y algo, y está en 6.8, ¿verdad? También son todos episodios diurnos. Y bueno, es eso. La siguiente, por favor. Bueno, acá un ejemplo de un eructo supragástrico, que ha costado más encontrarlos. Claro, son 30 a lo largo de un día. Hubo que ir a buscarlos muy meticulosamente. En el caso del primer paciente, saltaban a la vista en todo el trazado, digamos, ¿no? Aparte, todo el trazado fueron
12 horas, porque durmió 10 horas durante las cuales no hubo, y después fue prácticamente un eructo por minuto, en el primer caso. En este caso hubo que salir a buscar, acá les paso uno simplemente, a ver la siguiente, si hay algo más. Sí, la magnificación del anterior, simplemente se ve cómo rápidamente el aire entra de arriba abajo, lo ven rápidamente, y cómo, bueno, vuelve a subir hacia arriba. Tampoco hay cambios en el pH en este caso, ¿no? En este caso concreto, este eructo. Muy bien, muchas gracias. Estas son todas las imágenes de este paciente. Bien. Bueno, también se realizó diagnóstico de eructos supragástricos y obviamente que se trabajó en conjunto. Diana, Gabriela, ¿quieren comentar algo de la experiencia con este paciente? Bueno, este paciente, si no me equivoco, no sé, es un paciente que no creyó en el tratamiento fonoaudiológico. Tuvimos una primera entrevista, traté de encaminarlo y cuando lo vi a la otra semana le mandé los primeros ejercicios y creo que lo vi solamente 2 veces y abandonó. Creo que son contados los pacientes en mi vida que me han abandonado, pero creo que si lo recuerdo bien es uno de ellos. No pude tener seguimiento de él. Este paciente me llamó para decirme que no creía que el tratamiento fonoaudiológico lo iba a ayudar, que lo de él era reflujo, y bueno, por supuesto que quedé abierta a ayudarlo cuando él quisiera, así que no tengo mucho para decirles de este paciente. Gabriela. Bueno, en realidad un poco al revés, un paciente que fue como si uno se siente como superpoderoso, no sé si les ha pasado alguna vez. Este paciente en realidad identificaba perfectamente cuándo había empezado, que había sido estando de viaje, ¿no? Y comía algo y repetía la comida, ¿no? Y empezó ahí. Entonces, en realidad el paciente estaba haciendo terapia analítica hace mucho tiempo, etcétera, pero bueno, como muy interesado en esto de entender, ¿no? Bueno, como esto de decir determinada señal, que él había, esto de que era un comportamiento aprendido, y empezamos como a rastrear, bueno, también estos pensamientos que hay asociados, y entonces en realidad él, lo que identificaba era mucho miedo a que dejar ese aire en el cuerpo y no expulsarlo iba a dañar su organismo, y sus 2 padres, creo que su madre había fallecido, consecuencia de eso habían tenido cáncer de colon. Entonces, seguramente para ustedes esto no haga ningún sentido, pero bueno, en lo que era la consulta conmigo, en decir, bueno, a ver esto, ¿no? Es decir, simplemente decir, bueno, consultalo, a mí me parece que esto del aire no va a pasar absolutamente nada, pero bueno, no es mi palabra como psicóloga. Y lo veo la semana siguiente y totalmente, bueno, como aliviado en decir cómo ese pensamiento estaba como habilitando este comportamiento. Entonces, el tener la tranquilidad de que él no estaba dañando a su organismo, le había permitido, ¿no? O sea, ser consciente y nada, me planteó que, bueno, no tenía sentido seguir viniendo porque estaba como con un 80% menos. Entonces fue como una cosa así como muy... Perdón, Gabriela, me parece que me confundí el paciente cuando hablé, porque si es un familiar mío... ejercicios, pero ya... Mira, no sé si es un familiar mío, eso me lo puede confirmar el doctor, porque si es un familiar mío, no me di cuenta que tenía 40 años, mi sobrino. Puede ser, sí, ¿eh? Sí. Ah, entonces sí, no, entonces puedo hablar mucho de... Me lo confundí por uno de los 3 pacientes. Uno de los 3 pacientes es tu sobrino, pero sí. Entonces la idea es no identificar a los pacientes. No, yo ya sé. No ponemos las siglas, pero bueno, ahora lo dijiste tú y es tu familia, no la mía. Claro, lo dije yo, bueno, porque me di cuenta que yo 40 años lo identifiqué con otro paciente que era de 50 y pico, y cuando leí 40... fue totalmente exitoso, Gabriela, este tratamiento. Sí, él venía haciendo los ejercicios. Sí, idea, dije, pero... sí. Una vez por semana trabajamos y fue reduciendo, que me iba diciendo él, estoy en un 30, pero él objetivó y cumplió diariamente con los ejercicios
y iba anotando y fue viendo la reducción de la frecuencia hasta que ahora me escribió que no tiene ni uno por día, no lo siente. Sí, yo tenía esa idea, que él venía y que fue esto, nada, que jorobábamos porque había sido como medio labor detectivesca, de esa idea irracional estaba como atrás de sostener esto. ¿No? Bien, yo no quise identificar al paciente, pero intervine porque realmente fue un éxito rotundo con este paciente. No tenía cómo hacer para preguntar. Menos mal. Sí. Bueno. Les quiero dar una reseñita chiquitita. ¿Qué es eso, Gabriela? También con la cuestión del habla, cuando el paciente siente que habla y traga aire cuando habla, eso es muy subjetivo a veces. Entonces nosotros siempre nos vamos a las funciones primarias, antes que la función de comunicación, la función de respiración y la función de dilución. ¿Y qué sucede? Cuando respiramos, cuando tragamos en apnea. Entonces, al discriminar bien cada función, la de deglución y la de respiración, y tratar de separarlas en el acto respiratorio, separar el acto respiratorio del acto deglutorio, tanto en la inspiración y en apnea trago, y después en expiración y en apnea trago, eso lo voy complejizando, y fue el gran éxito que tuvimos con este paciente. Perfecto. Tengo una pregunta que es más para Laura, me parece. Laura, me preguntan si hay algún lugar para prokinéticos. Andrea Mesuti, de Minas, me pregunta si hay lugar para prokinéticos y para ansiolíticos en tratamiento de estos pacientes. A ver, en este paciente en particular, donde la manometría fue normal, el tránsito del bolo aparentemente es normal, salvo esto que provoca y que se nota claramente que es un trastorno conductual, y que es de los pacientes que en una de esas curó su reflujo con el tratamiento cognitivo-conductual y la reeducación del habla, porque probablemente cada uno de esos episodios, no lo sé, habría que ver si cada uno de esos episodios eran los que traían el reflujo de volumen. Si yo tengo esto, no tendría sentido el prokinético. ¿Cuándo tiene sentido el prokinético? Cuando tengo una alteración en el tránsito del bolo. Con respecto a los ansiolíticos, yo creo que teniendo a mano la terapia cognitiva conductual, bajar la hipervigilancia, la catastrofización, que un poco era lo que le pasaba a este hombre, hipervigilar y pensar que esto iba a reproducir el cáncer, tal vez tragar lo malo que podría haber tenido una hilación con el cáncer en su familia. Llegar a eso, no adormecer la conciencia con fármacos, sino a la modificación activa, a la modificación de la conducta, a lo que hizo Gabriela, que me pareció muy interesante, llegar a cuál fue el gatillo que generó todo esto, dónde estuvo el problema, cuál fue el switch que se hizo mal en la conciencia y que después lo transformó en una conducta aberrante. Por eso por eso insisto muchas veces que un paciente que aunque haga psicoanálisis, el cognitivo conductual tiene su lugar porque es el aquí y el ahora, y siempre de la mano, en este caso de la fonoaudióloga, porque como lo que tengo que cambiar es una conducta, tengo que pensarla, razonarla, modificarla, y la fonoaudióloga me tiene que decir cómo hacerlo, porque si no, nunca lo voy a aprender bien. Pero este caso explica claramente por qué todo va de la mano. Y tal vez este paciente, ahora, si le haces una impedanciometría sin los sin los eructos supragástricos, tenga un tiempo de exposición al ácido de menos de 4, por ahí. Gracias, una impedancia basal que tenía muy buena, así que no se veía nada de daño crónico. No te vayas lejos porque te voy a hacer una pregunta. Acá tenemos una invitada muy especial, te cuento a los que no saben, que es Lucía Fray, que vino al Uruguay a visitar a su familia y tiene la gentileza de acompañarnos esta noche.
Saben que hace muchos años que está radicada en el exterior, estuvo en Estados Unidos, en Alemania, y sigue por allí. Y quiere saber si tiene algún papel el tabaquismo. El tema del tabaquismo es una de las cosas que se nombra por el ingreso de aire permanente. No sé, realmente no sé cómo se puede modificar, eso tal vez más la fonoaudióloga Diana me va a decir cómo hilar la conducta de aspiración y más que nada ahora, no solo el cigarrillo, sino esos vapeadores, que son peores todavía para tragar aire, son terribles. Tal vez es Diana la que tenga que un poquito decir cuál es la conducta aberrante de aquel que fuma, de aquel que vapea y de aquel que traga porque hace aerofagia. Sí. Está nombrado en los artículos, está nombrado. A ver, estoy con la voz. Y por supuesto, todo lo que se salva del patrón normal de respiración es un vicio. El tabaquismo no es solamente un vicio en sí mismo por el tabaquismo, sino que nosotros le llamamos al respirador bucal una respiración viciosa, por ejemplo. Entonces, cambiar el lugar de inspiración de aire, cambiarlo de nariz a boca, ya eso es un vicio. Y ya el hecho de que a través de ese aire, no solamente el aire ya no se va a humedecer, no se va a calentar, no se va a limpiar a través de todas las anfractuosidades de las cavidades nasales y del sistema ciliar, sino que va a entrar, pero además viene cargado de todo lo que trae un cigarrillo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, un paciente que sea un tabaquista, digamos, sería un problema muy grande para una fonoaudióloga. Sería como concomitantemente llevarlo a un patrón normal con el cigarrillo, es un viaje de arena muy gruesa. Muy bien, Diana. ¿Tenés algo que agregar, Gabriela? No. ¿No? Te agradezco mucho. Aunque le prometí a Carolina y a Virginia que íbamos a terminar 8:15, voy a demorar 2 minutos más porque hay una pregunta muy interesante del público y que es importante a los efectos prácticos. Diana, ¿todos los fonoaudiólogos están capacitados para hacer este tratamiento? Bueno, voy a hablar rápidamente y les quiero contar rápidamente. Históricamente, los fonoaudiólogos enseñábamos a respirar por la nariz, o sea, el problema con el aire era el respirador bucal, había que cerrarle la boca y enseñarle a respirar por la nariz. Pero nosotros con los erutos era solamente el laringectomizado, que había que enseñarle a erutar, justamente, para aprender a hablar a través de la voz esofágica. O sea, esa es históricamente la formación nuestra con los erutos. Los erutos supragástricos es algo muy nuevo para nosotros acá en Uruguay. Por supuesto, Enrique, toda la literatura que me ha facilitado y todo lo que tú has estado abierto para que yo me saque dudas, y a través de los años que tengo y los principios básicos de la rehabilitación, hemos podido llegar a atender pacientes. Estoy formando colegas, muchas colegas se están formando. Nosotros tenemos un grupo de disfagia multidisciplinario con otorrinos, con gastroenterólogos, por ahora tenemos pediátrico nada más. Ningún todavía gastroenterólogo de adultos lo pude pescar para ese grupito, que somos como amigos de la disfagia, vamos a decir, ortodoncista. Es que nosotros somos enemigos de la disfagia. Nosotros somos enemigos de la disfagia. No, es que todavía no estamos formalizados y ahora invitamos al doctor Custer justamente para que nos venga a hablar de los erutos supragástricos. Y es algo muy nuevo. No hay colegas formadas, pero se están formando y se puede confiar en las colegas porque
a través de principios básicos, rehabilitadores y de patrones normales de dilución y de respiración, un fonoaudiólogo confecciona un tratamiento sin problemas. Bueno, muchas gracias, Diana, por este buenísimo final. Entonces, me queda solamente agradecerle a los organizadores, a la cátedra, a la sociedad, a Carolina y a Virginia, a los expositores que hicieron un trabajo excelente, y creo que podríamos resumir muy brevemente diciendo que cuando se nos presenta un paciente porque tiene eructos que le afectan su vida laboral o social, debemos estudiarlo con el planteo que puede tener eructos supragástricos y que este es un trastorno del comportamiento y que puede asociarse al reflujo gastroesofágico, que la pHimetría, impedancia o manometría contribuyen al diagnóstico y que el tratamiento debe ser un trabajo de equipo entre el gastroenterólogo, el fonoaudiólogo y el psicólogo, que todos ellos tienen que estar interesados y entrenados en este tema en particular. Así que muchísimas gracias también al público y hasta la próxima actividad. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a todos los que han participado en esta actividad. Fue fantástica. En nombre de la Clínica de Gastroenterología y en nombre de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, nada más que desearles muy buenas noches y agradecerles por todo este trabajo. Un saludo especial para Laura, un enorme gracias como siempre a la licenciada Diana, a Gabriela, a Jessy por la presentación y por supuesto a ti, Henry, bueno, a Custer, perdón, que me olvidé. Para el final, para nombrarlo después de las damas, y bueno, Henry, a ti por el fantástico trabajo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias.